coronavirus en oftalmología. El coronavirus causa el síndrome agudo respiratorio severo del coronavirus 2, que se escribe con las siglas SARS-CoV-2. Por eso nos referiremos al virus con dichas siglas. Es un virus muy contagioso que causa una enfermedad respiratoria grave conocida como COVID-19. ¿Y qué significa COVID-19? Co, corona, vi, virus, de, disease, enfermedad en inglés, y 19 indica el año de su propagación, que fue el año pasado, 2019. El virus SARS-CoV-2 es RNA y encapsulado y causa la enfermedad llamada COVID-19. Como todos sabemos, ha infectado miles de personas y ha causado muchas muertes en todo el mundo. Incubación. El periodo de incubación desde que el paciente se contagia hasta que aparecen los síntomas es de 2 a 14 días. Una persona puede estar 14 días sin manifestaciones de la enfermedad. La media es de 5 a 7 días. Más del 97% de los contagiados desarrollan los síntomas de la enfermedad en unos 11 días y medio después de la primera exposición. ¿Cuánto tiempo puede contagiar un paciente infectado? Los pacientes que están infectados por el virus pueden contagiar a otros desde que tienen el virus, aunque no tengan síntomas o sean muy leves de la enfermedad. Además, durante todo el periodo de la enfermedad y también unos 14 días después de haberla pasado. Por eso se aconseja la cuarentena a los enfermos y a las personas que estuvieron en contacto con ellos. Clínica. Los pacientes presentan una enfermedad respiratoria con fiebre, tos seca y dificultades respiratorias. Al principio de la infección es frecuente la diarrea y conjuntivitis del 1 al 3% de los enfermos. Una de las complicaciones severas es la neumonía. Contagio. El contagio se realiza principalmente de persona a persona a través de gotas del sistema respiratorio expulsadas al toser, al estornudar o al hablar una persona infectada. Es muy importante conocer que los pacientes infectados, aunque sean asintomáticos, ya lo hemos dicho, también pueden diseminar la enfermedad. También se puede diseminar la enfermedad tocando un objeto o superficie que antes tocó y contaminó con el virus una persona infectada. Si una vez contaminadas las manos, la persona se toca la boca, la nariz o los ojos, cosa que es mucho más frecuente de lo que pueda parecer. El virus puede sobrevivir en aerosoles hasta 3 horas después de haberlos empleado, hasta 4 horas en elementos de cobre, hasta 24 horas un día en una superficie de cartón y hasta 2 a 3 días en plásticos o en acero inoxidable. Tocar un pomo de la puerta por un contaminado puede dejar el virus allí y que si una persona luego vuelve a tocar ese mismo pomo, quede también contaminado. Y además, el virus permanece en ese pomo hasta 2 o 3 días. Cuidado con los móviles. Pueden ser una fuente de contagio porque está en contacto directo con las manos y con la cara. Muchas marcas han publicado manuales sobre cómo limpiar las pantallas sin dañarlas. Aconsejo seguirlas, pero se puede usar en general toallitas con alcohol isopropílico al 70% o emplear esterilizadores apropiados. Es aconsejable usar el asistente de voz para las llamadas, mandar mensajes
o hacer búsquedas. Todos sabemos que los móviles actuales tienen una secretaria, en el caso de Apple, la Siri, a la que podemos dirigirnos para que nos haga estas funciones. Es aconsejable tomar el máximo de medidas para no contagiarse. Esta gráfica es muy elocuente, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Miren el número de casos sin tomar medidas y cómo disminuyen tomando medidas para detener la expansión del virus. Depende de la capacidad del sistema sanitario, pero no olviden, también y muy importante, de la colaboración ciudadana de todos nosotros. Según un experto chino, Zhong Nasha, el botón de los ascensores, cuidado, es causa de contagio de coronavirus. Aconseja apretar los botones con un bolígrafo sin tapa ni punta y luego se pone la tapa y se puede reutilizar. Conjuntivitis por coronavirus. El SARS-CoV-2 causa conjuntivitis por transmisión aérea en 1 a 3% de los enfermos. Por tanto, la conjuntivitis es poco frecuente en pacientes infectados de coronavirus, pero estos pacientes pueden tener conjuntivitis asociadas de otro tipo y acudir de urgencia y ser el oftalmólogo el primero en evaluarlos. Los coronavirus pueden causar un amplio espectro de lesiones oculares que incluyen las conjuntivitis, las uveitis, retinitis y neuritis óptica. Y curiosamente tiene mutaciones que alteran las manifestaciones de la enfermedad. Por tanto, es obligatorio que los oftalmólogos se protejan con mascarillas quirúrgicas, con guantes, con batas y con gafas especiales cuando deban tratar a pacientes potencialmente infectados con COVID-19. Exploración con lámpara de hendidura. Especial cuidado hay que tener al explorar los pacientes por lámpara de hendidura porque la cara del paciente y del oftalmólogo están muy próximas y se debe proteger a ambos y también a los ayudantes del contagio. Tanto el oftalmólogo como el paciente deben emplear mascarillas, estar callados mientras dura la exploración y evitar toser o estornudar. Si se dispone de ellos, es aconsejable colocar campos estériles en la lámpara de hendidura para evitar el contagio por la respiración y por el aliento. Estas barreras no evitan la contaminación de los equipos que pueden transmitir el virus si alguien, paciente, auxiliares o médico, los toca. Las barreras no sustituyen una limpieza cuidadosa de los equipos que siempre se debe realizar entre pacientes. Consultas y cirugía electiva. Las principales sociedades de oftalmología de todo el mundo aconsejan a los oftalmólogos a atender exclusivamente casos urgentes en estos días. Se deben cancelar todas las visitas y cirugías selectivas, no urgentes, de forma indefinida y reprogramarlas cuando las condiciones lo aconsejen. Se debe comunicar la decisión a los pacientes por teléfono. Se considera cirugía electiva o no urgente cuando se puede aplazar como mínimo 2 meses sin riesgo importante para la visión del paciente. Se puede, por ejemplo, retrasar la cirugía de una catarata que no es urgente, pero se deben realizar inyecciones intravítreas en las degeneraciones maculares húmedas activas. Se debe descongestionar las salas de espera y distribuir a los pacientes por diferentes salas o espacios e incluso buscar lugares alternativos, indicando, por ejemplo, que permanezcan en sus coches o al aire libre en la calle, como pasa en las fruterías o en las carnicerías. Los pacientes deben mantener un mínimo de 2 metros entre ellos. Tonómetro. El tonómetro es un instrumento para medir la presión intraocular.
Si se sospecha una enfermedad por el coronavirus, se deben realizar exclusivamente las tonometrías imprescindibles y con puntas de tonómetro desechables. No se realizarán con tonómetros de aire porque esparcen las partículas de lágrimas que pueden tener el coronavirus. El virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, es un virus encapsulado, ya lo dijimos, con envoltura, a diferencia de los adenovirus, que es una familia próxima de la queratoconjuntivitis epidémica, que son mucho más resistentes al alcohol. Para desinfectar la punta del tonómetro de aplanación en casos de SARS-CoV-2 son eficaces las soluciones con lejía diluida o con alcohol al 70%, que no son efectivas contra los adenovirus. Afortunadamente, el coronavirus se destruye con desinfectantes habituales como el alcohol y la lejía diluida. Vacunas y tratamientos. Están realizando muchos estudios clínicos, pero actualmente no existe una vacuna efectiva ni tratamientos que hayan demostrado su eficacia y seguridad en estudios amplios randomizados. Para tratar el COVID-19 se están empleando antipalúdicos, fármacos que se emplean en la malaria, antivíricos y otros compuestos, pero no tenemos estudios completos valorando su eficacia y seguridad. Los comentaremos en un próximo vídeo. No debemos confiarnos ni bajar la guardia cuando parezca que tenemos la batalla ganada. Estos virus son muy traidores. Así, por ejemplo, en Hong Kong ha habido un rebrote cuando parecía que la enfermedad empezaba a estar erradicada. ¿Y por qué ha venido este rebrote? Porque han empezado a regresar estudiantes y trabajadores que estaban en el extranjero. La mayor parte de la información empleada en este vídeo se basa en las directrices recientes de la Academia Americana de Oftalmología, publicada este mes, el día 22.